Bueno, ¿estoy presentando? Sí. Sí, Bueno, profe. bien. Bueno, vamos a... Las lecturas que ustedes tienen que trabajar para esta clase, entonces, son las de Goldman principalmente, es la general que abarca esta clase y la que viene. Todo el proceso de independencia en el Río de la Plata, 1806-1820, fíjense la periodización. Los textos de Moreno que están, vamos a trabajar y están desarrollados en el PowerPoint. Y el texto también de Terán sobre Mariano Moreno. Es uno de los temas que vamos a abordar en la clase. Esto como para referenciar y ubicarnos y plantear el tema en términos cartográficos. ¿Desde dónde hasta dónde vamos a trabajar hoy, no? Los mapas suelen ilustrar claramente. ¿Qué nos muestra el primer mapa, chiques? Un conjunto de qué? De provincias intendencias que forman parte del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata había sido de reciente creación en 1776 y resultaba de esa impronta centralizadora del Estado absolutista borbónico que buscaba precisamente garantizar el ejercicio de la autoridad en términos centralizados. El sistema de intendencias apuntaba justamente a eso, ¿no? Una descentralización en función de ejercer un control más efectivo sobre el territorio, concretamente, ¿no? Esas provincias intendencias adquieren en ese periodo una dinámica de vinculación política entre ciudades principales y ciudades subordinadas. Fíjense que no son tanto los años en el que se desarrolla el virreinato del Río de la Plata. Podríamos decir un poco más, alrededor de 30 años, ¿no? Es una experiencia reciente que modificó las jurisdicciones previas, las jurisdicciones que, con las que se habían constituido estos territorios rioplatenses, como el interior del virreinato peruano, como el interior del centro del virreinato del Perú, que tenía como centro, digamos, por un lado el centro político Lima, por el centro económico, podríamos decir, Potosí, el Alto Perú, ¿no? De hecho, Potosí va a quedar incluido en la redefinición jurisdiccional en el Virreinato del Río de la Plata. En esto, digamos, hay un reacomodamiento que es, digamos, casi contemporáneo de lo que va a ser el proceso de crisis y desintegración posterior. Ahora bien, el Virreinato del Río de la Plata, en 1815 ya ha desaparecido, obviamente. Vamos a ver cómo se da este proceso. Y en su lugar, lo que podemos ver y observar, que es lo que vamos a trabajar hoy, es la fragmentación en otras unidades políticas que se consideran obviamente en 1815, digamos, autónomas y están en un proceso de disputa y de confrontación hacia 1815. Todavía no es un territorio independiente este que estamos viendo acá. Fíjense, dominios del directorio, los dominios realistas donde predomina. Estamos acá en un mapa que lo que nos permite corroborar es la profunda tensión y los distintos procesos que se abrieron a partir de 1810. Entonces, por un lado, los territorios realistas, por otro lado, el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el otro alternativo modelo, el modelo alternativo al del Río de la Plata, que es todo este verde que señalo aquí, es el de la Liga de los Pueblos Libres, el territorio artiguista, y Córdoba, digamos que estaba entre estos dos, ¿no? Entre las Provincias Unidas y entre la Liga de los Pueblos Libres. Por otro lado, el otro territorio que aparece en este mapa como parte de la Intendencia de Buenos Aires, el territorio de la Patagonia, con el cual los borbones buscaban establecer acuerdos con los caciques, digamos, y los referentes étnicos, bueno, pasa a ser directamente un territorio independiente, ¿no? Donde quienes ejercen allí o tienen, digamos, la soberanía son los pueblos, los diversos pueblos indígenas, ¿no? De origen pampeano y patagónico. Y en este caso, también, digamos, en el caso de Chaco y el Paraguay, y gran parte del Paraguay, los territorios indígenas
avipones, mocovíes, guaycurúes, etc. Bueno, ese es el mapa para que nos ubiquemos cartográficamente. Los mapas dicen mucho, ¿no? Acá hay cierta unidad política y un orden político-administrativo que tiene, digamos, cierta coherencia, y acá vemos claramente que esa cuestión de la territorialidad nos está, digamos, en una fuerte disputa. Su definición está en una fuerte disputa. Ustedes díganme si tenemos que aclarar algo, no hay problema. Bueno, y vamos a ver justamente algunos aspectos vinculados a esto que ustedes ya estuvieron recorriendo en la clase anterior, no me voy a detener mucho, salvo, digamos, plantear o resumir esto, ¿no? Por un lado, el deterioro del absolutismo monárquico, en el caso de la monarquía hispánica, que se tradujo en ese despotismo ministerial y en ese faccionalismo que marcó, digamos, esta división entre el padre e hijo, Carlos por un lado y Fernando por otro, la intervención napoleónica en ese contexto, ¿no? Un contexto en el que justamente la concentración en las disputas internas de la monarquía hace que se debilite no solo las disputas internas, sino también con Inglaterra. Hay allí, digamos, una reconfiguración del mapa europeo en el contexto del avance de Napoleón, digamos, de lo que había significado. Napoleón era un poco el producto de la Revolución Francesa, y eso había alterado ese orden europeo y las relaciones diplomáticas y las relaciones de guerra entre las monarquías. Eso había debilitado fuertemente el vínculo de la metrópolis española con sus colonias, ¿no? Y eso ahora lo vamos a ver en el caso del Río de la Plata. Lo más claro que aparece en realidad en relación a la debilidad del vínculo son las invasiones inglesas. Entre 1808 y 1810 esa crisis se agudizó, producto de las abdicaciones de Bayona, la abdicación forzada de Fernando VII y su padre, y el traspaso de la corona a Napoleón, que a su vez traslada la corona a José Bonaparte, y establece entonces, aspira a establecer en España un gobierno directo, ¿no? Que va a ser obviamente rechazado, se produce a partir justamente de esta asunción del trono de España por parte de Napoleón, una eclosión justicialista, ¿no? El rechazo al invasor y la formación de juntas, en función de conservar en un primer momento el gobierno del rey. Eso va a tener, digamos, va a generar, esto lo trabajaron en la clase pasada, digamos, y lo tienen que ver, si leyeron la bibliografía o van a leer la bibliografía, el texto que trabaja esta cuestión, 1808-1810, es el texto de Xavier Guerra. Así que, bueno, para poder profundizar en este punto, trabajen, lean ese texto que aporta, digamos, en el significado del profundo, podríamos decir, la alteración profunda que se produce en esos años, la conmoción de ese orden, el surgimiento de referencias modernas para pensar en torno al orden político. Y esa es la cuestión, el pensar en torno al orden político, debatir en torno al orden político, el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad, el nacimiento de la opinión pública, el nacimiento de la política moderna, ¿no? Eso señala Guerra para esos 2 años que él denomina cruciales. Y eso se da en el marco de esa reacción patriótica, ¿no? Es decir, se forjan a su vez nuevas identidades, donde aparece esta idea de rechazo al invasor vinculada a la de fidelidad al rey. Pero a la vez se van a dar otras también que empiezan a funcionar. Es justamente la monarquía la forma de gobierno ideal en un contexto que está cambiando, ¿no? Y donde han aparecido otros recursos, otros conceptos, en tanto instrumentos para pensar el orden político. Se abre un periodo de lectura, de debate, donde la cuestión de la Revolución Francesa y lo que habría significado, el aporte que habría significado, están allí, en ese escenario, en esa mesa, abiertos al debate y a la discusión. Es decir, son 2 años intensísimos, ¿no? Que acotan los tiempos,
producen una transformación inmensa en la cabeza de las élites, que van a dividirse a favor o de una o de otra salida. Bien, a la vez allí se señala también, o Guerra señala, la simultaneidad de este proceso. En América también se va a dar simultáneamente, a medida que van llegando las novedades, esta cuestión de juntista, ¿no? De esta respuesta juntista, de formar juntas para conservar el poder de Fernando VII. Bueno, en ese contexto, digamos, las disputas en cada una de las regiones de los virreinatos, varias cuestiones que surgen y que nosotros vamos a explorar en el caso del Río de la Plata, ¿no? La espontaneidad, por otro lado, y básicamente esto que señalamos acá, ¿no? El eje de todo este debate que se da entre 1808 y 1810, debate, prácticas, experiencias nuevas, digamos, no queda solamente en el plano del debate, se moviliza y se actúa, y de hecho en España mismo, digamos, se va a proceder a la conformación de la Junta Central, de una Junta Central que aglutine a todo el resto, representación, el concepto de representación allí puesto en debate, el término de los criterios de inclusión y exclusión, quién participe y quién no, amplían, ensanchan el escenario social, aparecen nuevos actores. La conmoción es inmensa, chiques, de eso estamos hablando, ¿no? Y se traslada también a América. Y estas preguntas son las que vertebran el debate. ¿Quién debe ejercer el poder? ¿En nombre de qué o de quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Esa es la otra cuestión. Cuando decimos quién debe ejercer el poder, esta pregunta implica buscar referencias, explorar los otros procesos. ¿Cuál es el otro proceso que ha avanzado en esto de constituir un nuevo orden, de establecer nuevos parámetros de ejercicio de la autoridad, de plantear, digamos, criterios que van a definirse como modernos para organizar el Estado? ¿Dónde se ha dado eso? ¿Qué experiencia está al alcance de la mano? Que ustedes ya vieron. Pregunto. En Estados Unidos, Norteamérica. En Estados Unidos, claramente. En Estados Unidos justamente se dio ese proceso que, bueno, que han trabajado, digamos, ¿no? En las 2 o 3 clases que le asignamos, porque es un poco un experimento que resulta de una novedad absoluta e inaugura un camino, ¿no? Está al alcance de la mano de las experiencias que se comienzan a desarrollar en ese gran espacio atlántico. Entonces, ¿quién debe ejercer el poder? ¿En nombre de qué o de quiénes? Aquí se plantea la cuestión de la representación. ¿En nombre de qué? ¿Del rey? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Del pueblo? ¿Y quién es el pueblo? Esa es la otra cuestión. ¿Quién se incluye como parte del pueblo? Es sujeto también, allí tenemos pueblo, tenemos que explorarlo un poco, vamos a trabajar esto, ¿no? Porque en torno a esto se da un debate. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso nos habla de la cuestión del territorio, por un lado. Y luego también la definición territorial, creo que quedó planteado con esos 2 mapas. Fíjense lo que es el virreinato y lo que queda luego de 1808, o lo que a partir de 1808-1810, la desintegración de ese territorio. Y por el otro lado, ¿cómo? Ahí los nuevos procedimientos que empiezan a debatirse para ejercer la autoridad, donde, bueno, está claramente restituir el camino monárquico, dentro de qué canon, es un problema, si constitucional o una monarquía, digamos, la monarquía absoluta va a quedar desplazada, ¿no? Pero la monarquía constitucional o los otros procedimientos que comienzan a visibilizarse, digamos, como posible alternativa son los republicanos. Entonces, todo eso queda abierto hacia 1810. Imagínense, vamos a ver qué, acá vamos a avanzar y vamos a ver justamente, vamos a caracterizar hacia el final del virreinato el territorio rioplatense. Hacia 1700, hacia 1800, ¿no? El virreinato del Río de la Plata, producto de toda esta crisis
visibles ya previamente en 1808 de la monarquía, afecta en el sentido que, bueno, debe resolver y avanzar en determinados temas cierta cuota de autonomía que se va a generar. De hecho, digamos, hay un debate que se está intensificando o que se está planteando, mejor dicho, ¿no? Que se manifiesta en una naciente, incipiente, podríamos decir, opinión pública en el contexto de la Ilustración. Esto creo que ya lo trabajaron, ¿no? Circulan, podríamos decir, más que pensamiento, ¿no? Se plantean desde el ámbito del gobierno, a través de los periódicos o de determinadas formas de circulación de gacetines o formación de nuevos tipos de agrupaciones como las sociedades del país y demás, hay un debate acerca de el crecimiento económico, por ejemplo, las sociedades de amigos del país, el lugar de la educación, la cuestión del comercio, la cuestión de la modernización de esa sociedad, ¿no? En términos ilustrados, básicamente. De hecho, Belgrano es una de las figuras emergentes en este contexto, que dinamiza ese debate, que propulsa la circulación del telégrafo mercantil, por ejemplo, que es uno de esos periódicos a los que me refería. Es una sociedad que está mutando, que está cambiando, ¿no? Pensando la inserción en un contexto de crecimiento económico, ustedes han visto la revolución industrial también, la participación en el comercio, cómo ese comercio beneficia o perjudica, todas esas cuestiones le han marcado una dinámica a esa sociedad rioplatense, ¿no? Las reformas militares han sido importantes porque han implicado la formación de las milicias y la necesidad, bueno, y cierto criterio de igualación, porque todos tenían que participar allí y tenían que realizar sus ejercicios militares periódicos. Bueno, eso implicó, digamos, un cambio o podríamos decir, late, digamos, cierta renovación, producto, ya les digo, ¿no? De esa ilustración que se da en el Río de la Plata de un modo muy peculiar, porque es una sociedad que ha innovado a partir de la formación del Virreinato del Río de la Plata y se encuentra con cantidad de recursos para pensar, para actuar, que antes del Virreinato no tenían. Me refiero, digamos, a Buenos Aires, a su élite. Bien, pero bueno, ¿cuál es el problema ahí que va a mostrar la debilidad que está atravesando la monarquía hispánica? La cuestión de las invasiones inglesas. Vamos a pasarlas rápidamente. Yo quiero ver la hora justamente. Perdón, chicos, me voy a poner acá para no irme con el tiempo, no abusar de su tiempo. Bien, queda una hora. Les decía, las invasiones inglesas entonces son un aspecto que evidencia justamente la debilidad de la monarquía. Y tiene que ver justamente con lo que también les señalé así al pasar antes, ¿no? Con la revolución industrial, con el papel que juega Inglaterra en las disputas atlánticas, principalmente con España. Esa expansión comercial y esas disputas llevan a justamente que el Río de la Plata se muestre como un punto, digamos, atractivo para poder allí profundizar lazos. Por un lado, la fragilidad de esa estructura militar y administrativa, y una élite que aparece como dinámica, ¿no? Bueno, las invasiones inglesas van a conmover ese escenario rioplatense que estaba allí en el marco, como les decía, ¿no? Del debate, de pensar algunas cuestiones acerca del crecimiento económico, etc. Y las invasiones inglesas van a generar o van a posibilitar que los criollos y también aquellos hispánicos identificados con la defensa del territorio y demás. Todavía no podemos pensar en términos de independencia. La independencia en realidad está al final de la década del 10, ¿no? En el contexto de las
invasiones inglesas, o las invasiones inglesas lo que muestran al revés, ¿no? Es la lealtad a España, la defensa de esa patria identificada con la metrópolis, ¿no? Los porteños han adquirido en el contexto de la creación del Virreinato del Río de la Plata un estatus nuevo, el estatus de cabecera de virreinato. Eso les ha impregnado una dinámica, una cuestión de urbanismo, de una cuestión cultural, digamos que, bueno, ha dinamizado esa sociedad. Las reformas la han beneficiado. Esto tiene que ver con la singularidad de cada uno de los procesos. Esto es al revés en Venezuela, en México se da de otro modo. Me refiero a las reformas borbónicas y cómo ha incidido en cada una de las sociedades. Bueno, estas invasiones van a provocar precisamente que los criollos y también los patriotas en general, que se definen así en este primer momento, sean conscientes de la debilidad de la metrópolis, ¿no? De hecho, en la primera invasión inglesa lo que se pone en evidencia es la falta de anticipación, de proyección, a pesar de que se había creado una guarnición militar, digamos, que se había renovado profesionalmente el ejército, lo que surge allí es la debilidad de esta estructura para poder rechazar la invasión. Y obliga al cabildo, a los criollos, a tomar la defensa de la ciudad en sus manos. El virrey, digamos, se ocupa de defender la revolución de un modo, digamos, que estaba establecido ya, ¿no? Huir con los tesoros a Córdoba y de allí organizar la resistencia. Eso en realidad debilita muchísimo más a Buenos Aires y que queda en manos del cabildo y también se va a recurrir a Montevideo y a la guarnición que allí está establecida para poder defender la ciudad. La primera invasión va a implicar justamente que los criollos se reconocen en su capacidad de defensa y a la vez, digamos, reconocen la debilidad de la monarquía. Este reconocimiento deriva justamente en destituir al virrey Sobremonte del mando militar. En su lugar queda Liniers, que ha sido el héroe de la recuperación en la primera invasión inglesa. Y a la vez, aquellos regimientos de milicias que actuaron espontáneamente quedan establecidos definitivamente como milicias voluntarias. Esto es crucial, es importantísimo para lo que viene después. La militarización de la plebe urbana, denominan así las autores y los autores, ¿no? Alperindongue y Pilar González Bernaldo trabajan esto. La militarización de la mano justamente de la defensa del invasor inglés. De las élites criollas, por un lado, en tanto oficialidad de esas milicias, y de la plebe como base insustituible, ¿no? De hecho, fue posible la recuperación gracias a este nuevo dispositivo. Esas milicias pasan a ocupar el lugar de permanente, van a recibir una paga por parte del Estado, de la administración colonial, y la participación en todos los asuntos. Así. ¿Qué nos dice esto de la plebe, de la oficialidad criolla, que en realidad corresponden a un sector intermedio de la élite? Son comerciantes, son migrantes recientes, los que asumen la defensa, cobran nota de la debilidad de ese aparato administrativo y militar para defender las colonias, se encuentran justamente defendiendo el terruño, la libertad de ese invasor. Aparecen estos conceptos, defensa del terruño, de la patria en tanto lugar de nacimiento, de la libertad en relación al invasor inglés, estos conceptos, ¿no? Y esta idea de, digamos, encontrar cierta fortaleza en esta estructura que se ha definido. Por otro lado, digamos, el virrey en ese papel tan ambiguo que ha jugado, bueno, y la conciencia de necesidad o de percibirse como necesario, ¿no? Eso es lo que aparece allí. En la segunda invasión esto se corrobora, porque nuevamente, digamos, a pesar de que la invasión procede inicialmente por el lado de Montevideo y se establece, y bueno, y los invasores ya
han multiplicado sus tropas, 7.000 hombres que se establecen en Montevideo, que comienzan a erosionar la autonomía que Buenos Aires trata de conservar y demás. Bueno, ¿qué genera? Justamente profundiza la crisis anterior en relación a la administración y a la guarnición militar y esa estructura administrativa preexistente, y obliga a los criollos a tomar justamente en sus manos la defensa de la ciudad. Los criollos que ya, bueno, las milicias voluntarias, que son regimientos constituidos por la plebe, les decía yo, organizados de acuerdo a sus lugares de procedencia, a su pertenencia social, mulatos y libertos, el caso de, bueno, los andaluces, los gallegos, los patricios, bueno, en ese contexto van a tener una actuación fundamental, van a expulsar a los ingleses en 1807, y bueno, a partir de allí una redefinición política, bueno, que marca, digamos, el alcance, la capacidad de acción y genera una experiencia absolutamente novedosa. Luego de la expulsión de los ingleses se convoca a una junta en la que se destituye al virrey Cisnero y se nombra como virrey interino al virrey Liniers, que había sido quien comandó la liberación del invasor inglés de este territorio, ¿no? Y obviamente, ¿no? La defensa del territorio para la monarquía española. Esto obviamente lo que generó es esto, como les decía, ¿no? Una redefinición política, una cuestión inédita, que esta cabildo, una junta que decide el reemplazo de un virrey, ¿no? El establecimiento definitivo de estas milicias voluntarias como milicias estables que van a ser reconocidas como tal, su oficialidad, quienes participan en ella, que pertenecen a la plebe, movilizadas permanentemente a fin de rechazar cualquier intento de invasión que pudiera proceder nuevamente. Esto es lo que es definitorio para entender, o definitorio, exagero, digamos que es importante para poder entender la crisis o la respuesta que se va a dar en el Río de la Plata. La oficialidad criolla, las milicias voluntarias, en tanto, digamos, definidas como un nuevo actor político. Las cuestiones que se van sucediendo en esos años, entre 1807, 1808, 1809, tienen como protagonista a esta oficialidad criolla, movilizada con un ejército, ¿no? Con milicias. Y nada menos que en el contexto de la crisis más profunda de la monarquía, entre 1808 y 1810. En ese espacio, esas milicias habilitan o forman parte de esa opinión pública que les comentaba antes, que se da no solamente en el Río de la Plata, sino en toda la monarquía ibérica, ese debate intenso acerca del orden político, del papel que les cabe, si hay que esperar, si hay que defender los territorios para la monarquía. Claramente en el Río de la Plata lo que sucede, a ver, vamos a avanzar, lo que sucede es el rechazo a José Bonaparte, la defensa o la jura de fidelidad al rey cautivo, pero eso no, digamos, no implica que no se abran diversas posibilidades, ¿no? Eso es todo un tema, alternativas podríamos decir, alternativas que van a generar un debate intenso, la conformación de, digamos, la profundización de esta vía que yo les había mencionado, la de las nuevas sociabilidades políticas, las tertulias, la circulación de pasquines, las lecturas públicas de justamente esos pensadores que habían estado remitidos o que, bueno, producto de la fidelidad monárquica no habían circulado, más allá de algunas cuestiones individuales y particulares, la lectura en torno a aquellas, por ejemplo, Rousseau, Montesquieu, referenciar la Revolución Francesa, todas esas cuestiones aparecen allí como en la mesa, ¿no? De todos modos, digamos, las opciones no son en estos 2 años, el juego, digamos, circula entre, o
mantener el status quo, que es reconocer las autoridades tal cual están, que es lo que predomina en ese periodo, ¿no? No se piensa en mover al virrey ni a las autoridades administrativas, pero sí aparecen otras, ¿no? Una que es descartada de plano, ya les dije, es el rechazo a adherir a la monarquía de José Bonaparte. La otra es justamente a partir de lo que implica o que implicó el traslado de la monarquía portuguesa a Brasil, establecer algún vínculo, comenzar algún tipo de negociación, reconociendo que allí está la infanta, hermana del rey cautivo, Joaquina Borbón, pensarla como una princesa regente, ¿no? Eso está allí dando vuelta y de hecho los que luego van a ser los más acérrimos revolucionarios se inclinan a pensar esta posibilidad. Es el carlotismo, ¿no? Belgrano, Vieites, Berutis, circula y obviamente genera respuesta y reacción de un sector que se identifica con el cabildo, con el movimiento juntista, podríamos decir, ¿no? Un sector vinculado al cabildo que prefiere seguir el camino abierto en España, la formación de una junta. Fíjense, ese es otro camino que se piensa allí. Liniers va justamente ante la circulación de rumores y demás, ante la intención de formar una junta como las de España en el año 1809, el Río de la Plata, Liniers interviene y destituye al cabildo y se apoya para esa intervención en el regimiento de patricios, donde allí está la figura de Saavedra como oficial, dirigiendo o, digamos, alineado, digamos, en la figura de Liniers, que había sido el gran patriota de la defensa del territorio rioplatense del invasor inglés. Entonces, la defensa de Liniers, por otro lado, ¿no? Esos son los tres más claros que aparecen allí. Es un tiempo de incertidumbre, básicamente. Un tiempo de incertidumbre que se traslada también a lo económico. En lo económico, la cuestión de que obviamente desde la metrópolis no se puede responder, ya bloqueada la disputa con Inglaterra, la invasión napoleónica, el comercio requiere sí o sí de ser reformulado y en ese sentido el reglamento del libre comercio, ¿no? En 1809, donde obviamente los que se van a ver perjudicados, en realidad ya están sumergidos en una gran crisis, son los comerciantes monopolistas y lo que se abre justamente el comercio con Inglaterra. Esto posibilita también la circulación o digamos, una renovación por parte del grupo de hacendados que tienen la posibilidad de ampliar el espectro mercantil para colocar sus productos. Bueno, es una dinámica muy intensa la que está atravesando el Río de la Plata en este periodo, donde no hay una salida clara. Esto también, vamos a un recaudo, ¿no? No poner al principio lo que aparece al final de este proceso. Cuando hablamos de final del proceso, nos referimos precisamente a cuando terminemos esta materia, al periodo de 1860, 1870, el periodo de construcción material, política, simbólica del Estado, ¿no? Eso está al final. Acá, digamos, todavía estamos en los inicios y en 1806, en 1810 concretamente vamos a estar en el punto, en el grado cero de la política, ¿no? Donde lo que estaba en cuanto al orden ha desaparecido y lo que viene, digamos, es producto de una invención y una construcción absoluta, ¿no? Desde cero, hay que construir. ¿Qué se construye? ¿Qué orden posible? Ese va a ser un tema de debate, disputas y de guerra. Y eso vamos a empezar a explorarlo hoy, ¿no? Recién estamos comenzando. El final es la nación. La nación no existe, no preexiste en este proceso, ¿no? La lectura historiográfica oficial, la historia de Mitre concretamente, coloca al principio y establece, sí, su legitimidad. Mitre, el gran constructor del Estado, uno de los constructores del Estado, que vamos a trabajar allá en la última unidad, justamente requiere para fundamentar la legitimidad de estos que están construyendo una historia.
La historia la escribe el mismo Mitre, la historia de la nación argentina, ¿no? La historia de San Martín y la nación argentina, la historia de Belgrano. Pones precisamente en esa historia la nación que se está finalmente concretando allí, en esos años, 1860, 70, es la que allá por 1810 había nacido en el marco de la revolución, ¿no? Y que buscaba liberarse del yugo español metropolitano, ¿no? Sentando allí o estableciendo o forjando quienes serían los padres fundadores, perdón. Precisamente no hay mujeres en esa historia. Belgrano, San Martín, entre los padres de la patria más significativos. Pero esa es la historia que se construye después. Nosotros estamos viendo la historia en su momento, digamos, inicial, inicial en el sentido de lo que en relación a la construcción de un Estado moderno, republicano, en relación a lo que va a ser la definición de una constitución, etcétera, ¿no? Inicial en ese punto. Porque la historia, podríamos decir, podemos mirarla de distintos lugares y pensamos en la historia social, bueno, podemos pensar en una sociedad que sí, que preexiste, que va a tener, que no va a cambiar de un día para otro y que va a seguir su propio cauce en el sentido, o vinculada al orden político, obviamente, pero que es mucho más lento el cambio en las jerarquías sociales, en la modernización de la sociedad, ¿no? Los tiempos no son lineales, ¿no? Bueno, proseguimos. Cualquier pregunta ustedes, obviamente, me tienen que interrumpir porque yo lo que veo acá es el PowerPoint. Están viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Pregunto para anticipar. Sí, se ve bien. Ustedes, no tengo problema en detenerme. Si hay alguna pregunta, si algo queda, son muchos elementos que van apareciendo. Bueno, entonces, finalmente, en 1810 termina de marcarse cierto rumbo a partir de la invasión, mejor dicho, de la disolución de la Junta Central de Sevilla, que era ese organismo que nucleaba a las juntas que se habían conformado inicialmente, que buscaba mantener el poder del rey, que a la vez había convocado en Cádiz a una convención constituyente, las juntas de Cádiz, ¿no? Y había convocado y había invitado a los distintos territorios hispánicos en América a enviar diputados. De hecho, en el Río de la Plata van a rechazar esta posibilidad, no van a adherir a la conformación de la Junta, y en 1810 se inicia, no van a adherir a la convocatoria constituyente en la península, y a partir de 1810 inician un camino, en principio, de autonomía, ¿no? De seguir, digamos, bueno, de resolver ante esta pregunta o de buscar las respuestas a estas preguntas que aparecen acá al final del cuadro, ¿no? ¿Cómo sustituir el dominio de la monarquía castellana? ¿Qué forma de asociación política había que adoptar? Había que mantener el poder del rey en términos provisionales. Habría que crear otra asociación política. ¿Cuáles eran los procedimientos de representación política legítimos? Bueno, una cantidad de preguntas que ahora vamos a volver, ¿no? Tienen, digamos, ponen en movimiento el debate que ya, bueno, venía, digamos, de esos años, de 1808, 1810, pero, digamos, profundizan la tensión, ¿no? No hay una respuesta única. Hay, digamos, un debate muy intenso. Básicamente, tres alternativas claras. Mantener el orden monárquico, digamos, formalmente continuar en este sentido de reconocer a la administración colonial como provisoriamente representante del rey. Formar una junta como el modelo, siguiendo el modelo de la península,
O también la otra alternativa, que era minoritaria, bueno, independizarnos definitivamente. Esa alternativa se empieza a manejar más claramente hacia fines de 1810. Esas posiciones, conservar el orden, independencia o establecer una junta provisoria, digamos, es un debate intenso de unos pocos días, ¿no? El cabildo, ese cabildo abierto que se convoca en la semana de mayo, del 20 al 25, ¿no? Y que implica justamente, ¿cuál es el fundamento de la convocatoria al cabildo? La idea de pacto de sujeción, que creo que esto ya lo trabajamos, ¿no? Que es una idea que recorre toda la América hispánica para fundamentar la conformación de juntas. ¿Qué quiere decir el pacto de sujeción? ¿A qué refiere, a qué remite el pacto de sujeción? ¿Se acuerdan algo o lo retomo? ¿A qué nos sí. Si lo podrías retomar porque... Bien. No, porque yo vi que estaba en el PowerPoint que vieron la clase pasada y bueno, de algún modo lo trabajamos cuando vimos cómo se establece el sistema político en el periodo colonial, ¿no? ¿Cuál era la relación de los reinos americanos con la península? Justamente, la idea que definía antes de los Borbones el vínculo entre la metrópoli, o mejor dicho, el rey y los territorios americanos, era la idea de pactos de sujeción, ¿no? De obligaciones mutuas. Se concebía al rey como cabeza y, en el caso de los territorios americanos, como cuerpos sujetos a esa cabeza, con relativa autonomía, podríamos decir, ¿no? Relativa autonomía en el sentido de que mantenían los territorios para el rey y a la vez conservaban sus propios intereses. Sus propios intereses eran los intereses de la monarquía, defender el territorio, definir el vínculo con las sociedades indígenas, en algunos territorios de guerra, en otros, digamos, República de Indios, República de Españoles. Digamos, había un orden pactado con el rey, donde imperaba una cuota de autonomía muy grande. Esa autonomía se expresaba en los cabildos y en la capacidad de decisión que tenían los cabildos. Ese orden implicaba que el rey estaba sujeto también a mantenerlo, a respetarlo. ¿Cómo y qué manifestaba? ¿Dónde se manifestaba esa capacidad del rey o esa atribución de mantener el orden, ¿no? El orden de cada uno? En el ejercicio que tenía el rey de la justicia. En última instancia funcionaba como quien mediaba y resolvía los conflictos en última instancia. Estaba obligado a mantener ese orden, a mantener el pacto. Y la idea que subyacía en términos teóricos a este pacto de sujeción, esa idea se había formulado en el siglo XVI-XVII en el marco de la legitimidad, de legitimar el orden colonial. En términos teóricos decía que el rey, como cabeza, estaba obligado a conservar el orden, a que cada parte del cuerpo cumpliera su función, y ausente el rey, quiere decir si el rey, bueno, si cualquier cuestión que sucediera, que el rey no pudiera estar, o incluso había una versión radical del pacto, que era que si el rey no cumplía, podía procederse al regicidio. Esa era la versión más radical del pacto. Bueno, pero el pacto en términos generales decía que si el rey no estaba, el poder volvía al pueblo, porque Dios había creado al pueblo con el poder político, pero con la condición, básicamente, de otorgárselo a un monarca. El poder residía en el pueblo, pero debía pactar, debía trasladárselo a un monarca, ¿no? El pacto de sujeción, digamos, el gobierno del rey surge de ese pacto de sujeción, ¿no? Del pueblo con su rey, que implica obligaciones y obligaciones mutuas, podríamos decir. Es el famoso pacto de sujeción que los Borbones se van a encargar de, obviamente, censurar
obviamente prohibir la circulación de toda la bibliografía vinculada a la concepción del pacto, Martínez Marina, Suárez, Victoria, que son los teólogos intelectuales que habían pergeñado, diseñado estos conceptos que tienen que ver con una rama, digamos, del iusnaturalismo, el iusnaturalismo cristiano, ¿no? Dios había creado al pueblo con determinados derechos naturales, entre ellos el del gobierno, aunque no podía gobernarse, sino que ese gobierno tenía que ser fruto de un acuerdo, de un pacto con el rey. Ese es el pacto de sucesión. Los Borbones construyen el Estado absoluto y suprimen el pacto de sucesión. La idea es crear un Estado centralizado y borrar esa cuota de autonomía que tenían los distintos organismos. En el caso de América, los ayuntamientos. De hecho, van a crear las intendencias y van a buscar subordinar a esos cabildos, ¿no? Entonces, el pacto de sucesión en realidad remite a la tradición anterior a los Borbones. Pero fíjense, había sido una tradición muy fuerte. De hecho, fue la tradición que permitió la conformación de los reinos americanos, a partir de la fundación de ciudades, el establecimiento de los cabildos, el papel central que tienen los criollos en la conformación de un orden en América, ¿no? Participan a través de compra de cargos. Eso los Borbones intentaron cambiarlo, modificaron las bases, crearon una burocracia asalariada, etcétera, etcétera. Sin embargo, los criollos, creo que por ahí se trabajó algo, lo dijimos cuando vimos reformas borbónicas, los criollos lograron, digamos, poner límites a ese poder. Las reformas borbónicas no lograron los objetivos que habían perseguido. Las ciudades, de algún modo, condicionaban a esos intendentes a negociar. Siguieron teniendo autonomía. Y disuelto el poder ahora del rey, que estaba preso y demás, y que además Napoleón venía avanzando, no se veía claramente cuál iba a ser el final, mejor dicho, se avisoraba, había una mirada pesimista, ¿no? Como que ya no volvía. Entonces, en ese contexto es que se buscan, digamos, elementos teóricos que puedan dar cuenta del nuevo estatus jurídico. Y de hecho el pacto de sucesión es uno de esos instrumentos, ¿no? El que predomina. El otro concepto, vamos a ver de la mano de Moreno, ahora cuando trabajemos a Moreno, también es el de pacto, pero el de pacto en un sentido más moderno, la idea de contrato social, que supone otra base. No la de los pueblos, digamos, tal cual se habían conformado en el contexto de la configuración de los reinos americanos y demás, sino de un pueblo más abstracto, un pueblo formado por individuos que se conciben iguales. Bueno, esa es toda una novedad que algunos de quienes participan en este movimiento van a tratar de difundir, propagandizar. Vamos a ver, digamos, Moreno es una de las figuras que defiende esta idea de contrato social, pero ahora lo vamos a explorar a Moreno. Entonces, producto de esta idea de pacto de sucesión, de que el poder retrovertió a los pueblos estoy diciendo, porque disuelto el virreinato, el rey, digamos, el poder del rey y del orden administrativo, también el virreinato se disolvía, ¿no? Esa jerarquía que se establecía entre las ciudades a partir del funcionamiento del virreinato y el sistema de intendencia desaparece. Cada ciudad con su cabildo se concebía depositaria de la soberanía. Eso es fundamental. También grábenselo, los pueblos asumen la soberanía. Esa idea es la que se desprende de la idea de pacto de sucesión. Bien. Respuesta inmediata, entonces, a partir de esta idea y del debate que se da en esos días de mayo, y la formación de una junta provisoria que tiene como cabeza a un referente de lo que fueron las jornadas de las invasiones inglesas, que es Cornelio Saavedra. Su regimiento de patricios era uno de los más fuertes, no casualmente es quien dirige la junta y una de las figuras que marca el rumbo de estos días, de estas jornadas. También estaba Moreno, por otro lado. Mariano Moreno respondía más que a esa impronta militarizada que había surgido con las invasiones inglesas, al debate político que se había generado, ¿no?
se van a denominar militancia revolucionaria, ¿no? Aquellos que a la luz del debate que se abrió en 1808 comienzan a incorporar rápidamente otras referencias conceptuales para pensar la coyuntura y para pensar el orden, ¿no? Son quienes van a leer a Rousseau acerca de la Revolución Francesa, las constituciones, la búsqueda acelerada de nuevas referencias modernas predominantemente, ¿no? Bueno, entonces hay ahí como dos líneas claramente marcadas. Saavedra es el presidente y Moreno es el secretario. Y se presenta este problema. Esa junta, ¿quién representa? Es soberana. ¿Es soberana? ¿Qué quiere decir? ¿Mantiene legitimidad sobre el resto del territorio del virreinato? Obviamente que los porteños aspiran, esto es importante, a heredar el poder de capital que tuvieron durante el virreinato del Río de la Plata. Pero eso no está claro, ni cae de suyo. Lo que sí cae ahora de suyo es que el poder retrovertió a los pueblos. A los pueblos. Ese es el tema que se habla, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el sujeto de la soberanía? El rey. Los pueblos, si hablamos de pueblos, remitimos al pacto de sujeción, ¿no? Cada pueblo, cada cabildo había forjado una relación particular con el rey. De hecho, cada problema, cada privilegio, cada prebenda era producto de la negociación con el rey. Bueno, ese vínculo se rompió. Ahora cada cabildo autónomamente tiene que disponer, debatir, explorar. Y la otra concepción que circula es la de pueblo. El pueblo concebido en términos modernos, en sentido abstracto, ¿no? Individuos iguales, iguales ante la ley. Y el problema que justamente instala Moreno y compañía es quién produce la ley. Si el soberano es el pueblo, la ley la produce el mismo pueblo. ¿Y dónde, cómo produce? ¿Qué camino hay que tomar? Hay que convocar a un congreso para ver justamente qué reglas regirían el nuevo orden, qué tipo de gobierno, una república, una monarquía constitucional. Para ello justamente era imprescindible convocar a un congreso constituyente. Esa referencia que trae Moreno, ese bagaje que sostiene su posición, son referencias modernas, contrapuestas a la idea de pacto de sucesión. Arraigan la idea de contrato social. Ahora lo vamos a explorar un poco más. Bueno, esto más o menos creo que ya me adelanté, pero está explícito en este cuadro, ¿no? Las dos tendencias. Miro la hora. Para no irme. A ver. Porque al tener abierto el cuadro, uy, me queda poco. Bien. Esto está expresado acá, les decía, ¿no? Los pueblos, entonces, esta idea que reasumen la soberanía, los pueblos, digamos, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, que era una ciudad subordinada de Buenos Aires históricamente, tanto en la gobernación antes de la reforma borbónica como en el sistema de intendencia. Todas las ciudades asumen que son soberanas, ¿no? Que la soberanía retrovertió a los pueblos. Una vez constituidos estos cuerpos representativos, entonces, la soberanía, la idea es esta. La otra idea, además la de los pueblos, es la de la existencia de una única soberanía, ¿no? Que es la que yo les refería recién, es la tendencia que va a buscar establecer Mariano Moreno y el grupo de militantes que lo rodean, de jóvenes intelectuales, la idea que justamente el pueblo se constituye como tal a partir de un contrato, ¿no? En el que definen las formas, ¿no? La idea de Moreno era justamente en ese congreso establecer las bases que iban a regir lo que sería el nuevo orden, podríamos decir, ¿no? La nación, por otra parte, aparece ahí como uno de los conceptos
que se mencionan reiteradamente. Pero no es la nación como la vamos a ver en la segunda mitad o hacia fines del siglo XIX. La nación concebida en un sentido antiguo todavía, ¿no? Como conjunto de pueblos sujetas a un mismo gobierno, esa es la idea, de unas mismas leyes. Ahora bien, había que redefinir el carácter de esa nación, ¿no? El carácter de esa nación iba a ser contractual, iba a proceder de esas bases institucionales que se produjeran en un congreso. Bueno, ese proyecto, esa idea que tienen los morenistas, eso que se denomina la militancia más radicalizada, la militancia revolucionaria, era una idea que era difícil de inculcar o de difundir. De hecho, lo que va a hacer Moreno justamente es crear un periódico, el periódico de la Revolución, que es La Gaceta de Buenos Aires, para poder difundir. De hecho, va a traducir el contrato social de Rousseau. Comienza una tarea pedagógica muy intensa para instruir a ese pueblo de estas nociones modernas, ¿no? La cuestión de la soberanía concebida en términos abstractos, unitaria, que reside en el pueblo. El pueblo no concebido en este sentido moderno, que se constituye a partir de un contrato, que establece las reglas, las bases de su funcionamiento, el tipo de gobierno. Bueno, entonces claramente en toda esta etapa, que va de 1810 a 1813-14, cuando finalmente se conforma ese Congreso, esa Asamblea Constituyente, es un periodo de puja entre estas dos tendencias. Vale aclarar, bueno, ahora vamos a definir básicamente las ideas de Moreno, vamos a remitirlas, vamos a retomarlas, pero yo tengo que pensar en el cierre de la clase, a acelerar un poco. Vale acá, nosotros trabajamos hoy este periodo, el primero, 1810-1814. Acá vale aclarar que la tendencia predominante entre 1810 hasta 1812 es la de los abedistas, es de conservar la Junta como espacio provisorio de decisión, ¿no? De decisión política. Más atento, digamos, a conservar el poder. ¿Cuál es el problema? Conservar el poder para el rey Fernando. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es la guerra. El problema es que desde España, esa Junta Central primero, digamos, y la regencia luego, tienen una mirada hacia América que no modifica mucho el panorama en relación al estatus de colonia, ¿no? Y por lo tanto, digamos, rechazan cualquier intento de autonomía. Se oponen y alimentan la tendencia en América de rechazo a la formación de juntas autónomas o de juntas independientes. Y de hecho, lo que van a hacer justamente es fortalecer aquellos núcleos realistas, ¿no? Que defienden la permanencia del orden administrativo español vinculado a la regencia. Y bueno, se inicia una etapa de guerras, de confrontación, de guerra civil, ¿no? Porque son los mismos americanos que optan por permanecer fieles y leales a la corona o seguir la línea de las juntas autónomas o independientes. La guerra entonces va a favorecer la conformación de cierta identidad, en este primer momento que estamos explorando, de una identidad incipiente, ¿no? Incipiente, una identidad en el sentido de identidad patriótica, de defensa de la libertad. Que hay un enemigo, que es el realista, ¿no? El que defiende la monarquía. La monarquía empieza a ser enunciada en términos de opresora, de despotismo, podríamos decir. Hay una propaganda intensa, la necesidad de conformar ejércitos para defender lo que hay, que son las juntas, la junta concretamente. En Buenos Aires esto se palpa porque en Montevideo va a permanecer fiel a la corona, y en Montevideo entonces allí hay, que era una
un distrito militar, podríamos decir, que había sido creado con el ejército, con la intención de defender el Río de la Plata de posibles invasiones, bueno, mantiene su lealtad a la corona, el virreinato del Río de la Plata termina teniéndose en Montevideo, y desde allí se impulsa la guerra y el rechazo a Buenos Aires. Por lo tanto, lo que tiene que resolver también esa junta es el problema de la guerra. Y Saavedra se orienta a conformar y consolidar ese ejército previo que existía, preexistente, que era el ejército de las milicias voluntarias, antiguo ejército de las milicias conformadas a la luz de las invasiones inglesas, y disciplinarlo, profesionalizarlo, en función de qué? De establecer justamente cierta unidad de criterio con el interior, con la ciudad del interior, en defender, digamos, esta instancia juntista, en mantener la posibilidad de definir los rumbos, no se sabía cómo venía la mano en Europa. Entonces, desde Buenos Aires se conforma un ejército y a eso se aboca Saavedra, mientras Moreno va a agitar la necesidad de convocar a un congreso. Saavedra se orienta a defender la revolución en el sentido militar. En primer lugar, convocando a fortalecer esa junta, obteniendo la adhesión de las ciudades del interior. Ese ejército concurre a invitar, entre comillas, a las ciudades del interior a participar de la junta y a enviar sus diputados. Enviar sus diputados quiere decir que van a pasar a ser parte de esa nueva entidad política provisoria que se ha configurado, que se ha conformado. El envío de un ejército implicaba que cualquier manifestación de rechazo podía ser reprimida, y es lo que sucede en Córdoba, es lo que va a suceder en Paraguay. En Paraguay, el ejército de Belgrano va a ser rechazado y va a mantener su autonomía y en un primer momento la lealtad a la corona, y en Córdoba también va a haber un intento por parte de Liniers, quien reside allí con una oficialidad leal a la corona, intenta rechazar y Liniers va a ser ejecutado. Y este ejército se desplaza al norte, al Alto Perú, donde hay, sí, intento juntista y de mantener la adhesión. Pero ¿cuál es el problema del norte? Que el foco realista está establecido en el Perú, y si algo aspira a Perú, y si para algo se le presenta la oportunidad a Perú, es para recuperar su dominio del Alto Perú, que había perdido a partir de la fundación del Virreinato del Río de la Plata, su dominio del Potosí, de una región riquísima que había sido cercenada a partir de las reformas borbónicas. Comienza una guerra intensa que va a arrastrar, digamos, a la población, digamos, a tener que participar definitoriamente, digamos, a ser reclutada en los ejércitos. Bueno, la guerra marca un rumbo también de identificación política, de surgimiento de nuevos vocablos, libertad, uno, patria, y otro que aparece cada vez más fortalecido. Ya no son un grupito de radicales los que enuncian el término, sino aparece como la única salida, ¿no? La independencia. La independencia aparece en el horizonte. Brevemente hacemos referencia a Moreno. Esto lo han trabajado también la clase pasada. Ustedes si miran el PowerPoint, los conceptos que irrumpen, digamos, y sirven para poder pensar el orden que se va a construir. ¿Cuáles son los conceptos que irrumpen, ¿no? ¿Qué conceptos modernos y también antiguos se reproducen? Es decir, emergen y van a ser resignificados. Uno de ellos es el de pacto de sujeción, creo que ustedes lo han visto en la clase pasada, ¿no? La disolución de la Junta Central es la que trajo el concepto de pacto de sujeción. ¿No? La disolución de la Junta Central restituyó a los pueblos la plenitud de sus poderes, el cautiverio del rey lo dejó acéfalo, suelto los vínculos que lo constituían centro y cabeza del cuerpo social. Esto, digamos, implica, restituyó a los pueblos la plenitud de los poderes, es el pacto de sujeción. Luego está la idea que está mencionada en el PowerPoint de la clase pasada, acerca de ese desplazamiento que hay entre el pacto de sujeción y el pacto social, ¿no? El contrato social moderno.
pueden los pueblos resolver qué hacer, ¿no? Y ahí Moreno juega dos aguas, no por una plena conciencia, digamos, porque él está apelando a conceptos tradicionales con los cuales se había formado como letrado, y todo este bagaje que han incorporado en los años inmediatos. Voy rápido acá. Todos estos otros conceptos, ustedes tienen que leer las fuentes de Moreno para poder allí, resultan engorrosas a veces porque están trabajadas en esos enunciados barrocos, ¿no? Retóricos también, donde afirman varias veces con distintos términos lo que quieren referir. Me está prendiendo el escáner el gato. Bien. La otra cuestión que menciona Moreno es la pérdida de legitimidad, ¿no? Eso aparece también de la mano de la guerra y del debate público que se está dando. No le es difícil avanzar con esto. Él está publicando con la Gaceta de Buenos Aires, el órgano de la revolución. Eso también habla de esa modernidad inaugural, ¿no? Difundir la prensa periódica instalada allí para debatir acerca del orden político. Una tarea central, ¿no? La opinión pública, la libertad de prensa, todas cuestiones que emergen allí, el debate intenso, ¿no? Bueno, la crítica a la monarquía y el problema de la soberanía. ¿Dónde reside la autoridad legítima? ¿En el rey o en el pueblo? Esa es la disyuntiva que instala Moreno. Y el pueblo concebido en los términos que yo mencioné antes, ¿no? Un pueblo abstracto, conformado por individuos iguales, que se reúnen para establecer, en términos constituyentes y soberanos, para establecer un orden. La idea de congreso la tiendo allí, ¿no? Bueno, esa idea es muy fuerte en Moreno y es asociada, digamos, ¿y dónde? A ver, ¿y quiénes son los que tienen la legitimidad o la capacidad para llevar adelante este camino, ¿no? Convocar, digamos, y ejercer ese derecho de congregación, de constitución constituyente? Los letrados, los que saben, los que conocen el derecho. Esa es la tensión que establecen también los morenistas. Una diferencia entre un pueblo, que es el que ellos representan, letrado, conocedor de sus derechos, y otro pueblo ignorante, carente de luces, dice Moreno, que vive aún sumergido en la oscuridad y en las tinieblas, y aún sigue adorando al rey cautivo. Nosotros debemos impulsar una pedagogía societaria, instruir al pueblo real de sus derechos, ¿no? Asumen esa tarea de dirección, podríamos decir, de dirección del proceso revolucionario. Al mismo tiempo que Saavedra también aspira a definir ese proceso. Los jóvenes morenistas son minoría y son expulsados. De hecho, Saavedra produce ahí un movimiento y en abril de 1811, cuando se está formando la Junta Grande, producto de la concurrencia de los diputados de las ciudades que acataron la misiva de Buenos Aires, esos diputados van a formar la Junta Grande, la primera junta se transforma en Junta Grande, y son afines a Saavedra, a conservar, digamos, el status quo, no avanzar demasiado, y el alerta en torno a la cuestión de la guerra y la organización del ejército, ¿no? Del ejército por un lado del norte, otro ejército que tiene que ver justamente con el litoral que se va a ir definiendo en este momento, porque el invasor está en Montevideo, porque avanza por el río, por tierra. Asocien con esto el combate de San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Esos intentos que hay del poder realista de avanzar sobre la junta que se formó en Buenos Aires. Entonces, el concepto de soberanía que reside en el pueblo, según Moreno, ¿no? Las ciudades del interior se adhieren a la Junta y no están definidas en este sentido. Entienden que la soberanía recayó en los pueblos, no están decididas a delegar la soberanía en un pueblo abstracto, ¿no? Conformado a partir de un congreso representativo. La idea de congreso va a ser
bicicleteada, perdón por el término, ¿no? Para que se ubiquen. La postergan. Bien. El problema de la representación, entonces, es otro de los temas que aparecen también en Moreno. El problema de la representación da cuenta de cómo concibe la sociedad. En teoría está formada por hombres libres e iguales, pero en la práctica, cuando llaman a elegir representantes, diputados, bueno, plantean la idea de que los diputados deben ser elegidos entre la parte principal y sana. ¿Cuál es la parte principal y sana? Los hombres, cabecera de familia, que son los hombres libres. Esos son los hombres libres, los hombres que pueden participar. Hombres, paterfamilias, propietarios, avecindados. Como veremos, hay una tensión ahí entre la idea de representación, individuo, libre, igual, y la representación concreta, ¿no? Son esa figura del hombre, pater, familia, propietario, el que va, parte principal y sana, se refiere, ¿no? El que va a ejercer efectivamente la representación, va a concurrir a la junta y demás, a partir de la elección que se hace en los organismos tradicionales, por otra parte, en los ayuntamientos, ¿no? Bueno, y el desprestigio, por otra parte, de España, por lo tanto de las Cortes de Cádiz, que están agitando podríamos decir, la lealtad, están invocando o están deslegitimando desde España a través de las noticias que difunden y demás, la ilegitimidad de esa junta. Entonces la confrontación es con las Cortes de Cádiz, ¿no? Y esta necesidad de convocar a un Congreso y una Constitución, que como les decía, va a ser rechazada por la Junta Grande cuando Saavedra expulse a los morenistas. Bueno, acá resume este cuadro la tensión entre los saavedristas y los morenistas. Los saavedristas son quienes asumen la tarea de organizar la guerra, tienen mayoría en la Junta Grande, pero a la vez no dejan de debatir en torno al orden, ¿no? Hay en el seno de esos regimientos un debate intenso sobre la ciudadanía política, sobre la representación. Es un periodo, digamos, que va abriendo un camino inédito, ¿no? La construcción de un orden moderno, pero no se sabe bien cómo ni por dónde. Los morenistas parecen tenerla más clara en cuanto que apelan a lecturas, apelan, digamos, a referencias concretas, el caso de la Revolución Francesa, el caso de la Revolución Norteamericana, una firme idea de ilustrar al pueblo, un convencimiento, una radicalización que aspira a la independencia, a la construcción de una república. Aparece la idea de república ahí latente, muy latente, todavía muy lejos de la idea predominante, que es la de monarquía. Pero la idea es declarar la independencia en última instancia y promulgar esa constitución y debatir allí el modo que iba a asumir ese gobierno. Esto es rápidamente y está puesto a los efectos ilustrativos para ilustrar que entre mayo de 1810 y la convocatoria a la Asamblea Constituyente se suceden un conjunto de gobiernos caracterizados por su provisionalidad, que muestran el faccionalismo y la división que hay en la élite, ¿no? Que busca, digamos, justamente una división en la élite que tiene como dos dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver, podríamos decir, vertical, con la relación con la metrópolis, ¿no? Hay que romper, hay que avanzar en la independencia, no hay que romper. Permanece todavía una idea de conservar, podríamos decir, conservar todo como está. Eso en relación a la cuestión vertical. Por otro lado, hay, digamos, una clave horizontal en esta ruptura. ¿Horizontal en qué sentido? Horizontal en relación a las jurisdicciones. Cada pueblo se concibe autónomo, como depositario de la soberanía. Son múltiples unidades políticas que se han vuelto autónomas, que se atribuyen la soberanía y que tienen que negociar entre sí los términos de la unidad política, ¿no? Hay ahí una disgregación en clave horizontal. Y esto aparece en los gobiernos provisionales, ¿no? La Junta Grande, que muestra esa diversidad, la disolución de la Junta Grande, donde los porteños que aspiran a dirigir el proceso revolucionario y conservar
la centralidad, un gobierno central, bueno, finalmente disuelven las juntas, son expulsados los diputados del interior, se conforma un primer triunvirato con un núcleo duro, también, digamos, distanciado del grupo morenista, más afín a buscar alguna salida intermedia. Ese primer triunvirato va a ser finalmente desplazado cuando arriba la logia Lautaro y le da un impulso nuevo a los morenistas. Moreno había muerto en alta mar en 1811. La continuidad era justamente su hermano y un grupo de intelectuales, monteagudos entre ellos, que terminan articulándose con la logia Lautaro, un organismo que va a actuar por vía secreta, conspirativo, pero que viene firmemente imbuido por la idea de independencia y por la idea de independencia y constitución. San Martín viene con toda una formación previa en la idea, digamos, ¿no? de la patria americana, ¿no? Reconociendo la idea de buscar un camino para forjar esa identidad americana, separarse de la metrópolis, y en ese sentido la tarea era fortalecer profesionalmente al ejército, ¿no? El ejército era un ejército improvisado hasta ese momento. Por otro lado, la pata más política, Alvear, que va a confluir con la sociedad patriótica, con los morenistas, disuelven el primer triunvirato, se instalan como parte del segundo triunvirato y convocan ahora sí a la Asamblea Constituyente, ¿no? Bueno, este es el final ya, digamos, la Asamblea Constituyente no es un momento menor, el intento más revolucionario y más radical de la revolución, se da en un periodo crucial también, porque en 1813 comienzan los ejércitos napoleónicos a retroceder, eso que parecía un avance arrasador ya no es tal, y a medida que avanza la asamblea también avanza la derrota de Napoleón, o avanzan las monarquías en Europa en función de la derrota de Napoleón, y ahí se produce cierto estancamiento, ¿no? El objetivo de máxima de la asamblea era declarar la independencia, establecer una constitución, debatir, hay distintos proyectos de constitución. Justamente esa asamblea se asume como soberana, allí residen todas las atribuciones. Los diputados que se integran a la soberanía se integran, digamos, como representantes de la nación, pierden ese mandato vinculante, ya, digamos, allí se da la discusión abierta, donde cada uno de los representantes deja de tener ese vínculo de representación directa digamos, al conjunto que lo eligió, ¿no? Eso es muy nuevo, muy novedoso, y va a generar justamente una crisis. ¿Por qué? Porque vienen a la asamblea, se suman los diputados de la banda oriental, de lo que sería Uruguay hoy, con mandato, con instrucciones, las instrucciones de Artigas que presenta un modelo alternativo a Buenos Aires, que aspiraba a construir, digamos, una especie de confederación. De hecho, había llevado adelante un congreso de pueblos para establecer allí o pensar las bases de la unidad política en términos confederacionalistas, de independencia. Y de hecho, van a elegir los diputados y van a arribar a la asamblea, pero con instrucciones, ¿no? Esos diputados van a ser rechazados y expulsados por vicio en la elección, porque no se plantea la posibilidad de pensar de sostener ningún tipo de instrucción, debate en términos horizontales esa asamblea. Bueno, igual el debate no puede avanzar por una sencilla razón: la restitución de la monarquía en Europa plantea otro escenario, el escenario de la guerra, digamos, imperante, obviamente, porque se restaura el absolutismo en España, un absolutismo radical también, ¿no? De rechazar cualquier intento de independencia, de autonomía, y someter definitivamente a las colonias, a la metrópolis. De hecho, se va a preparar un ejército para enviar al Río de la Plata, que finalmente se envía a Venezuela. Bueno, esa realidad va a estancar, digamos, el avance de la Junta, que en última instancia
no logra la independencia ni la Constitución, pero sí en aspectos centrales en cuanto a soberana, representativa, principio de libertad e igualdad, y algunas medidas, ¿no? Suprimir los títulos de nobleza, eso no es menor, abolir el tributo indígena, la cuestión de limitar la esclavitud a la libertad de vientres, la abolición de suplicio y la tortura, la Inquisición, bueno, los símbolos patrios, ¿sí? Se está forjando una nueva identidad, ¿no? La idea de independencia adquirió un discurso, podríamos decir que está allí ya instalada. El problema es que el marco en que se había generado ya era de muy difícil sostenimiento. Hay una corriente dentro de la Asamblea que aspira, digamos, a retroceder. Fin de la revolución, principio del orden, es uno de los eslogans que viene de Napoleón en adelante. Fin de la revolución, principio del orden. Eso quiere decir que hay que ver en qué clave se va a dar el orden. Comienzan a partir de allí, 1815, 14, 15, que es el periodo clave aquí, justamente todo un debate acerca de por dónde seguir. La Asamblea en 1815, a fines de 1814, se disuelve, establece como sustituto para dirigir, digamos, eso que se ha conformado como las Provincias Unidas del Río de la Plata, el directorio, un directorio que es más bien de carácter centralista, conservador, pero que no le queda alternativa en cuanto a avanzar en relación a la guerra. Defender a ese ejército, sostener al que San Martín está organizando en Cuyo para comenzar ese proceso de fortalecimiento de la autonomía, digamos, de la Junta y demás, a partir de la expulsión de los realistas en Chile, la campaña a Chile que se va a organizar desde Cuyo y que es una empresa de tamaña, envergadura, y que bueno, que tiene todo un sostén en un sentido discursivo, digamos, y práctico, muy moderno, identificado con la independencia y con un sistema político, digamos, que redefina las bases del orden, ¿no? Bueno, esa parte la van a ver la clase que viene, porque acá se abre el problema acerca del carácter del orden político, sí, del régimen político, mejor dicho, sí, monarquía o república, y centralista o confederal, ¿no? Que es la otra cuestión. El tema del régimen de gobierno finalmente se va a debatir en el Congreso Constituyente que se convoca en 1816. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la confederación o el centralismo es un tema que se define en la guerra. ¿La guerra contra quién? Contra los ejércitos del litoral, contra los ejércitos artiguistas que se han organizado, rioplatenses del litoral, con Santa Fe, Entre Ríos, para defender la banda oriental. Primero de la metrópolis, ¿no? Y de ese mando realista que está ubicado en la ciudad de Montevideo. Y luego de Buenos Aires, que aspira a someterla a un régimen centralista. Esa es la guerra artiguista que se abre a partir de 1813, 14 concretamente, y presenta un modelo alternativo a Buenos Aires, ¿no? Ese es otro tema que, bueno, van a verlo la clase que viene, y bueno, cualquier cosa, si quedan dudas, esto está bien, este tema se ha desarrollado en términos generales, se profundiza con el texto de Goldman y quedó abierta en consulta para que ustedes puedan profundizar todo lo que no entiendan, lo que le haya quedado dudas. ¿Se comprende, chiques? Yo entiendo que me he extendido, así que les pido disculpas y bueno, díganme si hay dudas